Vamos a ver lo que se denomina curvas de retorno venoso y gasto cardíaco. El retorno venoso y el gasto cardíaco son dos fenómenos vistos desde dos puntos de vista. Todo lo que sale eyectando del corazón izquierdo o el corazón derecho hacia sus respectivas arterias, aorta y pulmonar, se llama gasto cardíaco, que es el volumen eyectado en un minuto. Mejor expresado por metro cuadrado de superficie corporal, llamado índice cardíaco. Pero además de ello, yo puedo tener que ver que una vez hecho el intercambio a nivel de los capilares, el retorno de la sangre venosa al corazón respectivo tiene que ser igual a la sangre que salió. Por lo tanto, retorno venoso en una persona normal y gasto cardíaco tienen que ser cuantitativamente iguales, aunque esto sea visto como el regresar de la sangre a las cavidades de donde salió, y esta es la salida, que llamamos gasto cardíaco. Este regreso, mientras no sea la pulmonar, todo va al corazón derecho, proveniente de cava superior e inferior, y va a oxigenar la sangre en el pulmón para retornarla al izquierdo en un retorno venoso hacia el ventrículo izquierdo y un gasto cardíaco del ventrículo izquierdo saliendo por la aorta representada hacia todas las partes del cuerpo. Entonces, las curvas representativas de ellos se han visto así: la clásica curva de gasto cardíaco en una persona sana. Aquí hay un índice de precarga que vimos que era muy variado. En este caso vemos para el corazón derecho un índice de precarga que es la presión auricular derecha, que es muy fácil de cateterizar, le queda más fácil a uno que medir la precarga izquierda. Y aquí vemos en el eje de las ordenadas un indicativo de desempeño cardíaco, que es la curva clásica, ¿no es cierto?, que tenemos ahí, de desempeño cardíaco. Esta es una curva de Starling. Esta es una curva que nos indica el grado de funcionamiento de acuerdo a la precarga que tiene en un corazón sano, que es dependiente de la precarga, que ya habíamos visto. Distinto a un corazón cuando está enfermo, en falla cardíaca, que es dependiente de la poscarga y no de la precarga. Y aquí tenemos dos visualizaciones de un corazón hiperefectivo, o que me hace que la curva sea desplazada con una pendiente mayor hacia la derecha, o un corazón hipoefectivo que logra una disminución en el volumen de eyección. También puedo decir que desde el punto de vista de eyectar, una presión intrapleural aumentada, correcto, te hace una compresión más sobre las cavidades, y una presión intrapleural reducida te hará una disminución en la compresión que tengan las cavidades, que es lo que vemos. Pero básicamente esto es una curva de Starling, que es representativa de una curva que nosotros llamamos gasto cardíaco. Fue muy clásicamente descrita eso, y ahí vemos lo que hablábamos de antes. Si no hay un cambio en la precarga, el aumentar el gasto cardíaco, si un cambio en la precarga, pues llamaríamos eso inotropismo. Bueno, esto en cambio es una curva de retorno venoso. Esta curva de retorno venoso está graficada de la siguiente manera: en las ordenadas estamos teniendo en cuenta el retorno venoso, que es un volumen de sangre que regresa al corazón en un minuto. Es una curva de retorno venoso derecho. Otra vez, por la misma razón, más fácil cateterizar el corazón derecho. Y aquí tenemos una precarga, en este caso del derecho, medida por la presión auricular derecha. Ya sabemos que eso pues no debe ser representativo, pero vemos muy claramente que entre ciertos límites aumentar la presión en la aurícula derecha va disminuyendo el retorno venoso, y a la vez disminuye la presión en la aurícula derecha, va aumentando el retorno venoso hasta un punto que ya no aumenta más, en una zona de transición que está entre 0 y más o menos menos 3, menos 4 milímetros de mercurio, que es muy explicable por esto. Este es el tórax. Aquí tengo aurícula derecha, ventrículo derecho, y esto está aquí los pulmones, ¿correcto? Entonces esto es intratorácico, y la presión que rodea esto es la presión intrapleural. Claro, la presión intrapleural más o menos se considera entre menos 4 milímetros de mercurio, y entre uno vaya disminuyendo más la presión aquí en la aurícula derecha, ¿correcto? Pues tenemos que el retorno venoso es la presión venosa periférica menos presión en la aurícula derecha
sobre la resistencia venosa. En este caso, y esto sin tener en cuenta el contribuyente arteriolar, que también nos puede favorecer el retorno venoso si hay una vasodilatación arteriolar. En ese orden de ideas, disminuir la presión en la aurícula derecha, pues al momento del retorno venoso. Pero llega un momento dado en que si esta presión cae por debajo de menos 4 milímetros de mercurio, estas cavas, cuando entran penetrando el tórax, llegan a un momento dado que la compresión es tal que prácticamente están como una pesita, hemos dicho así, estipadas así, y solo por acá va a fluir sangre. Por eso este plató, que ya no da más, no es que el retorno venoso caiga a cero, sino que ya no aumenta más cuando la vena está comprimida en este sitio de entrada acá. Por eso la curva de retorno venoso no es eterna y depende, en último término, de las presiones que esté manejando intratorácicas con respecto a la presión atmosférica, que es la que le marca el punto de entrada a nivel de las cavas en el tórax, a nivel del retorno venoso que nosotros estamos buscando. Llamamos presión sistémica de llenado. Así nosotros pudiéramos a una persona paralizarle el corazón, producirle un paro cardíaco, acostarlo en una camilla, ponerlo en la camilla y en todo el organismo donde chusemos, donde le hagamos una medición de medidor de presión, en cualquier parte del cuerpo, la presión que yo mida ahí es lo que llama presión sistémica de llenado, porque depende no de la fuerza de que contrae el corazón porque está en paro, sino depende de lo cuán llenado o vacío esté usted. La presión sistémica de llenado obviamente me la va a afectar, por ejemplo, que haya una transfusión de sangre. Entonces, si yo con una persona le transfundo sangre, le produzco un paro cardíaco, la acuesto, y en el medio de la presión hay un volumen aumentado y entre una presión aumentada, lo contrario sería una hemorragia. Pero la presión sistémica de llenado también se puede alterar porque yo puedo tener el volumen normal, me producen un paro, pero en el momento que producen el paro mis vasos están en vasoconstricción, entonces mi capacidad de los vasos es menor y la cantidad de sangre está más apretada en un sistema vascular menos capacitante, por lo tanto la presión sistémica de llenado va a aumentar en una venoconstricción en general, venoconstricción, porque las arteriolas no van a influir casi ahí en el sentido que van a estipar las arteriolas, va a aumentar la presión arterial media, correcto, pero no es representativo de todo el circuito del llenado, porque en ese momento el corazón está en paro y simplemente estipar una nevera bien grande con un poquitico de arteriolas, mire que la presión de esto no se altera. En cambio, 2/3 de partes de todo esto representan las venas. Cuando yo tengo una venoconstricción y produzco un paro cardíaco, esta presión aumenta. En cambio, yo hago una vasoconstricción arteriolar, que es un diminuto porcentaje de todo lo que hay de la circulación de sangre ahí, pues estiparé las arteriolas ahí y no pasará nada más, porque la presión en el resto del organismo se va a igualar y simplemente va a tener prácticamente el mismo valor que antes. Por eso una curva de retorno venoso no se va a afectar en su pendiente en cuanto tenga una alteración en la resistencia arteriolar, más sí en la resistencia venosa. La clave es tener en cuenta que la gran mayoría del volumen de la sangre está en las venas y producir un paro cardíaco en un animalito con venoconstricción es disminuir la capacidad de ese sistema venoso que cobija 2/3 partes de la sangre y va a aumentar su presión venosa y en este caso la sistémica de llenado, que es la representación promedio de lo que tiene el animal. Y en cambio, cuando hay una simple vasoconstricción arteriolar, estoy verdaderamente comprimiendo menos del 10% de la sangre porque no es representativo de la gran mayoría del volumen de sangre que está distribuido en las venas. Entonces, en ese caso, el paciente le produce el paro cardíaco y esté con las arteriolas comprimidas, no hay nada que hacer, por ahí habrá menos volumen de sangre, habrá distribuido en todo el resto del organismo la misma presión prácticamente que la que había antes, porque esas otras partes no están siendo vasoconstreñidas ni vasodilatadas más que lo normal. Por lo tanto, una alteración en la resistencia arteriolar no va a afectar esto. Por lo tanto, miremos cómo se desvían las curvas de retorno venoso.
Las curvas de retorno venoso, entonces, van a desviarse de la siguiente manera. Esta es la normal, y esto es una curva desviada hacia la izquierda y hacia abajo, y hacia esto es una desviación de la curva de retorno venoso hacia arriba y hacia la derecha. ¿Qué me puede causar una desviación a la derecha? Mire, un aumento, todo lo que me aumente la presión sistémica de llenado, que estas son sistémicas de llenado aumentados. Hay dos maneras de aumentar la presión sistémica de llenado. Con una transfusión, o sea, un aumento en el volumen venoso de sangre, sanguíneo, o por una venoconstricción. Todo lo contrario para una presión sistémica de llenado disminuida, sería aumentada, sería una hemorragia o una pérdida marcada de líquidos por hipovolemia o una venodilatación, como ocurre en el shock séptico. Ahí tenemos entonces la desviación de las curvas. Si yo voy a ver ahora qué efecto tiene un cambio, esto es un cambio, ¿correcto?, en el retorno venoso secundario a una alteración de la presión sistémica de llenado. Ahora, una vasoconstricción arteriolar hace que la presión sistémica de llenado siga igual, ¿correcto? Pero como estoy estrechando más el luz de la arteriola, que es el que le va a dar paso a la sangre venosa, pues se va a dificultar el paso porque hay una mayor resistencia. Pero simplemente es como decir acá, que aquí tengo un gran reservorio que pasa por acá bien chiquito, que está más comprimido de lo usual, aquí sigue el lado arterial y aquí se comunica otra vez con el lado venoso. Si yo comprimo más esto, pues la dificultad de pasar por acá y retornar a estas venas es más difícil. Pero no quiere decir que esto, por estipar esto acá, la presión como un todo se vaya a afectar, porque esto es una minoría de todo esto. Por lo tanto, la presión sistémica de llenado sigue siendo la misma, todas salen de la misma presión sistémica de llenado, pero sí se va a alterar el retorno venoso. Entre más vasodilate la arteriola y ahora esto, más fácilmente pasará esto. Mayor retorno venoso habrá. Miren acá. Resistencia menos que lo normal, mitad de lo normal, mucho menos que la mitad de lo normal, y todo en curvas que nacen con la misma presión sistémica de llenado, pero con distintos retornos venosos. Y miremos, acá aumenta la resistencia un poquito, 2 veces, 3, más de lo normal, y vemos que cada vez el retorno venoso se va haciendo más dificultoso. Entonces, las curvas de retorno venoso tienen que hacerse una clara diferenciación, cambiar esto acá, con la misma presión de llenado, hacer esto es cambiar la resistencia arteriolar, cambiar acá, toda la curva, de acá, con las presiones sistémicas de llenado, es un cambio debido a, no a la arteriola, sino a la presión sistémica de llenado. Y ahí tiene usted un montón de posibles alteraciones. Por un lado, con una resistencia normal. Mire aquí una desviación que desvió, aumentó la presión sistémica de llenado, que normalmente es 7, pasó a 10. Y al mismo tiempo aquí puedo disminuir la resistencia. Mire, verá que aquí tenemos una resistencia medio de lo normal. En esta tenemos acá la presión sistémica de llenado de 10,5. Aquí tenemos la presión sistémica de llenado de 2,3. Y desvié la curva hacia arriba, entonces vasodilité arteriolarmente un poquitico. Entonces hay manera de combinar las dos cosas, no solo cambiar la presión sistémica de acá a acá, sino cambiar su grado de inclinación alterando la resistencia vascular periférica. Y eso es importante. Entonces miren acá, por ejemplo, si esto fuera simplemente un aumento de la presión sistémica de llenado, esto sería más o menos así. Y seguiría paralelo a esta. Pues miren que acá, fuera que la desvíe para acá, en vez de seguir acá, así, disparó para acá. Aquí hay dos cosas. Hay una
efecto de transfusión, por ejemplo, que es aumentar la presión sistémica de llenado, y habría otro efecto que no se está diciendo ahí, que es una disminución de la resistencia vascular periférica, que me estaría aumentando la pendiente de esa curva de retorno venoso, que es lo importante para que uno lo tenga en cuenta. Las curvas de retorno venoso y de gasto cardíaco son una manera importante de visualizar los fenómenos que ocurren a nivel de patologías como la hipovolemia por sangrado, las fallas cardíacas, y eso en un momento dado nos pueden servir para ilustrar de manera gráfica lo que está ocurriendo en el corazón.